Listo. Ya está grabando. Entonces, una vez entendido esta parte de acá, lo mismo ocurre con los vectores, ¿vale? Solo que debemos hallar entonces las componentes X, ¿sí? Lo que pertenece al valor en X de este vector, lo que pertenece al valor en Y de ese mismo vector, ¿listo? Y lo mismo con cada uno de estos tres vectores. En la parte de arriba hemos ubicado ya el vector S, T y M. El color corresponde a cada vector. Ya conocemos magnitud o módulo y dirección, ¿vale? El sentido lo hemos dado gráficamente, ¿ya? Por ejemplo, el vector S. El vector S tiene un módulo de ¿cuánto? De 5 metros en una dirección de 30 grados, ¿vale? Entonces fue lo que ubicamos por acá. Un vector de 5 metros con un ángulo de 30 grados. Listo. Lo mismo con los otros vectores. El vector T que tiene 6 metros en un ángulo de 180 grados. Y el vector U de 2 metros en un ángulo o dirección de 233 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar las componentes de cada uno de estos vectores. ¿Qué debemos no memorizar, sino como tener en cuenta? Y es que para hallar la componente X de cada vector utilizamos el coseno. ¿Listo? Y para hallar la componente Y usamos el seno. ¿Vale? Una forma de recordarlo sería, por ejemplo, bueno, vamos a hallar la componente X. Vamos a hallar la componente X del vector S. ¿Listo? Una forma de hacerlo sería, bueno, tengo que multiplicar S, ¿sí? El valor, el módulo de S, por el coseno, ¿vale? Del ángulo, de la dirección, o sea, 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Una forma de hacerlo, esto es un punto, ¿vale? No vayan a confundir. Una forma de hacerlo o de recordarlo sería decir que la componente X del vector S es igual a ¿qué? A S. ¿Por qué? Por seno o coseno. Yo lo recuerdo, digamos, de esta forma. Yo digo, X es costado. Entonces, X es costado. Entonces, ya yo sé que X es costado. Y le voy a multiplicar o le voy a aplicar la función trigonométrica a 30 grados. ¿Listo? Entonces, si me ayudan con la calculadora, esto es un 5. Esto es un 5. ¿Listo? Qué pena, compañeros. Si me ayudan con la calculadora, ¿cuánto nos daría la componente X del vector S? Por favor. Calculadoras pueden hacerlo 5 por 30 grados. Por coseno de 30, perdón. Prueba aquí me dice 4.330, no sé si ya lo habré hecho bien. 4, yo no sé qué. Vale, dale un segundo y lo revisamos a ver. Yo no sé cómo hacer eso, entonces no sé bien. Vale, en la calculadora usted debe tener una función que se llama cos. Y en efecto, compañero, entonces usted le da 5 por cos, ahí en la calculadora les aparece, de 30. Entonces ponen 5 cos 30 y les da un valor. ¿Qué valor le dio ahí, compañero Daniel? 4.330, Démoslo en, 127. démoslo en 4.33, ¿vale? Vamos a trabajar 2 décimas nada más. Bien, ya tenemos la componente o el módulo de la componente X. Ustedes dirán, pero profe, entonces ¿cuál es la dirección de la componente X? Pues recordemos que la componente X, como reposa sobre el eje X, ¿qué ángulo hay ahí? ¿Qué ángulo hay ahí? Sobre el eje X, ¿qué ángulo tendríamos? ¿Qué ángulo habría ahí, compañeros? Cero. Recuerden, voy a agregarles aquí un momento para que quede claro. Esto es X
y esto es Y. ¿Listo? La dirección no es necesario trabajarla, digamos, con las componentes, ¿sí? Digamos, de momento no las tenemos en cuenta para nada, ¿vale? Y ahora la componente Y del vector S. Pues fácil, ya yo sé que la componente X es el módulo de S, el módulo de S, por el coseno de 30, ¿vale? Entonces yo puedo decir que el módulo de Y será el módulo de S por el seno, ¿vale? Si uno es coseno, el otro es seno, por el seno de 30 grados. ¿Listo? Profe, Señor, coseno, seno es lo mismo que dice aquí sin. sí, señor, ahí lo encuentra como sin. Listo, gracias. Entonces, la componente Y del vector S es igual a que a 5, ¿vale? El módulo del vector 5 por el seno de 30. Si me ayudan ahí en la calculadora, ¿cuánto nos da eso? 2.5 me dio a mí. 2.5. Perfecto. ¿No tiene más décimas? No, señor, a mí no me parece. Muy bien. Entonces, veamos si esto tiene algo de sentido. Si tuviésemos aquí de pronto la reglita y tal, y una división correcta, vean que esto acá, si lo pudiésemos medir, más o menos podríamos decir que hay ¿cuánto? Que hay 4.3, ¿no? Más o menos, si lo pudiésemos medir, si tuviésemos esa regla ahí que nos permitiese medir. Y vean que en la parte de arriba, que es la componente Y, es bastante pequeña, un poco menos de la mitad. Por aquí, un poco menos de la mitad de X, ¿vale? Para este caso, ¿ya? O sea que sí tiene bastante sentido esto acá. Listo. Ya tenemos la componente X y la componente Y del vector S. Ustedes ahí me van a ayudar, por favor, diciéndome ya directamente las componentes, un segundo, la componente X, ¿vale? La componente X del vector T, será TX, y la componente Y. ¿Listo? Recuerden, la componente X es con el coseno costado y la componente Y es con el seno, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos da eso? En ese caso, para la componente X sería del vector T, sería 6 por el coseno de 180. ¿Cuánto nos da? Seis por coseno de 180. Menos 6. Menos El 6. primero, el de X. 5 por A mí coseno de también me da 100. igual. ¿Es 5 o 6? 6, perdón, sí, 6, lo siento, sí, 6. Es 6, porque vean que el módulo de T es 6. ¿Listo? El módulo de T es 6. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 6. Menos 6, ¿vale?
Recordemos que las unidades de estas son metros también, ¿no? Metros por acá y metros por acá. Y la componente Y, recuerden que es con el seno. Entonces sería el módulo del vector T, o sea, 6 por seno de 180. 0 me dio a mí. 0, claro. Y así nos debe dar. ¿Por qué? El seno de 180 es 0. Muy bien. 0 metros. Y el mismo procedimiento, por favor, para nuestro último vector, las componentes del vector U. La componente X y la componente Y. ¿Vale? En U sería entonces 2, para la componente X sería 2 por el coseno de 233. ¿Cuánto nos da? Larguero. Menos 1.20. Pues Sí, 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 así como ustedes. solo vamos a tomar 2 décimas después de la coma. Entonces, menos 1,20 metros. Y la componente Y nos da Se podría decir que es como menos 1.6. menos 1,6. ¿Hay alguna otra décima por ahí? Después Es de que ese 6. es menos 1.59. Ah, bueno, sí, traemos. Bueno, como estamos trabajando dos cifras, en esta ocasión no aproximemos, listo. Ah, bueno. No aproximemos, dejémoslo así. Solo por esta ocasión, ya más adelante, si quieren aproximar, aproximamos, no pasa nada, listo. Bien, compañeros. Ahora queremos hallar el vector resultante, ¿ya? ¿Y cómo hacemos? Bueno, ya tenemos componente X de cada uno de los vectores, ¿vale? Entonces, si yo quiero hallar el vector resultante, es decir, el vector resultante que sea igual a la suma de S, perdón, cambio este color para no confundirnos. Si queremos que el vector resultante es la suma de S más T más U, entonces, para poder hacer esta suma, yo debo encontrar primero las componentes rectangulares de el vector resultante, ¿vale? Entonces, ¿cómo hallo? Debo sumar entonces las componentes rectangulares en X de cada uno de los vectores, ¿ya? Más TX más UX, ¿ya? Que si reemplazo esto entonces, SX es ¿cuánto? 4,3 metros. 4. 4,33, ¿ya? Más TX, que nos da menos 6. Entonces, podemos poner aquí el menos 6, así, o directamente, Dios mío, o directamente pongamos aquí el menos 6. Menos 6. Y el último que es menos 1,20. Menos 1,20. Para una componente rectangular en X del vector resultante, ¿igual a cuánto? Si hacemos esta operación de acá. Menos 2.87 me dio a mí. Bien. Menos 2,87. Este mismo procedimiento que ya hicimos acá, esto mismo de acá, lo vamos a hacer ahora con la componente Y de ese vector resultante. ¿Listo? Para un total de, ¿cuánto nos da? Entonces ya sabemos, SY
más TY más UY. ¿Cuánto nos da esto para el vector resultante de Y? ¿Cuánto nos daría? Si tomamos 2,5 más 0 menos 1,59. 0.91, ¿no? ¿Sí? Sí, eso da 0.91. Muy bien, 0.91. Recordemos que estamos trabajando en metros, ¿no? En esta ocasión, metros. Bien. Entonces, tenemos únicamente las componentes X y Y del vector resultante. ¿Tienen de pronto alguna idea de qué podemos hacer para hallar el valor del vector resultante? El módulo del vector resultante. Por el teorema de Pitágoras, yo no sé, dice ahí algo así. Correcto, compañero Daniel. Por el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo así que el teorema de Pitágoras si ahí no hay un triángulo? Vea que aquí tenemos X, ¿cierto? Y X lo podemos, ¿eso es positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? O sea que podemos pintar un vector en este sentido. Y ese sería Rx. Luego tenemos, me puse muy arriba, vamos a hacerlo acá. Aquí. Luego tenemos un vector de 0,91, positivo. Entonces, en Y, recordemos que para sumar los vectores debemos ubicar el segundo vector en la cabeza del primero, ¿vale? Y el vector resultante está aquí, del origen al final. ¿Eso se parece a qué? ¿O es un qué? Vean que esto viene a ser Rx, esto viene a ser Ry, y esto sería el módulo del vector R. ¿Cuánto, esto qué sería? ¿Qué figura es eso? Si lo vemos sin las flechitas. El triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Del cual podríamos decir que conocemos dos catetos, y que queremos saber cuál es el valor de la hipotenusa. ¿Listo? El módulo del vector resultante se comporta como la hipotenusa. Nosotros sabemos por teorema de Pitágoras que la hipotenusa, en este caso R, es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿cierto? O sea, Rx al cuadrado de la suma de los catetos al cuadrado, más Ry al cuadrado. Que si reemplazamos esos valores, nos quedaría de esta forma. Entonces, raíz cuadrada de Rx. Rx, ¿cuánto vale? Menos 2,87 al cuadrado. Más Ry al cuadrado, 0,91 al cuadrado. O sea que el módulo de ese vector, ¿cuánto nos da? Ahí en la calculadora, raíz cuadrada de la suma de esos dos lados, de esos dos.
¿Qué valor les dio? ¿Cuánto nos dio, compañeros? ¿Cuánto nos dio? Me dice que es error. Ok, estás de pronto manejando mal la calculadora. Posiblemente esa sea la causa. Para corregirlo, vean aquí a la izquierda arriba. Entonces, ingresen el símbolo de raíz que aparece así, ¿listo? Profe, Señor. me parece Profe, 3.6981. No sé. 3.6, ¿no? Sí, ya me dio eso mismo. ¿No? 3 punto, ¿qué? 69. 3.6998. Me sale a mí. A mí también. Es 3 punto Punto 6, 6 981. 9, así, no vamos a aproximar, listo, démoslo así. Y esto es metros, ¿ya? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda por hallar? Yo estoy confiando en sus cálculos. Nos queda hallar la dirección de este vector, ¿cierto? Y para hallar la dirección de ese vector, vamos a utilizar la función trigonométrica tangente, pero a la inversa, o sea, tangente a la -1 o arcotangente. Que sería como esto. Tangente a la -1, ¿sí? De y sobre x, de ry sobre rx. Esto aquí va un pequeño paréntesis. Entonces, para hacerlo en la calculadora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el ángulo lo ubicamos. Le decimos que es igual a tangente a la -1, pero ¿cómo sacamos tangente a la -1 en la calculadora? En la parte superior izquierda hay una tecla que se llama Shift, S-I-F-T, ¿vale? Oprimen Shift y luego oprimen la tecla Tan, ¿vale? Shift, Tan, y ahí les debe aparecer tangente a la -1. Ubican, 42.30. no. Abres un paréntesis, ahí hay una tecla paréntesis, se pone el valor de y, ¿sí? Que es 0,91, 0,91, compañeros, y el valor de x debe ubicarse positivo. ¿Listo? Profe, me dio menos 72.40. Menos 72.40, no. ¿A usted le parece que este ángulo sea de menos 72.40? ¿O de 72? Tomen el valor de x, de la componente rectangular x, tomen la positiva para que les pueda quedar ahí. Me dice que es 17.59. 17,59, ¿cierto? Y este ángulo de aquí se parece más a un 17, ¿cierto? Un ángulo pequeño. 17,59 grados.